Vamos a continuar. Ya vi que ya pusieron sus hipótesis. Ahorita, si hay algunas dudas, ahorita las revisamos. Porque, bueno, de hecho sí vamos a revisar algunas. Y a partir de eso vamos a ver lo de el marco teórico, cómo estructurar el marco teórico. Ahí en la clase de hoy les puse una liga de un blog donde viene información de lo que es un marco teórico, pero además hay 2 videos, que eso sí los vamos a ver ahorita, porque lo que vamos a hacer es hacer la estructura de lo que va a ser su marco teórico y vamos a desarrollar un capítulo del marco teórico. Hasta el marco teórico vamos a calificar segundo parcial. Entonces, para poder desarrollar un capítulo, porque un capítulo del marco teórico se refiere o se va a referir a un tema en específico, obviamente relacionado con nuestro tema. ¿Ok? El capítulo del marco teórico son conceptos relacionados con nuestro tema que estamos trabajando, pero hay que investigar y hay que leer mucho y hay que sacar fuentes y hay que integrar ese capítulo. Entonces, hasta ese capítulo vamos a evaluar segundo parcial. Entonces, vamos a ver primero vamos a ver la liga de lo que es el marco teórico y ahorita vemos los videos, ¿ok? Para que nos quede más claro y al final explicamos cómo vamos a estructurar nuestro marco teórico. Otra vez repito, lo vamos a estructurar todo, con todos los capítulos y con todos los temas que lleva, pero también vamos a estructurar, vamos a complementar un solo capítulo. O sea, vamos a estructurarlo todo, es decir, vamos a poner el índice de todo el marco teórico, de todos los capítulos y todos los temas que va a llevar nuestro marco teórico, pero vamos a desarrollar solo un capítulo. ¿Sí? Ahorita les explico cómo va a quedar. Entonces, vamos a ver esta liga de lo que es el marco teórico. Ahí está. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es el apartado de un proyecto de investigación en el cual se sustentan los experimentos, hipótesis, preguntas de desarrollo y de investigación y todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? En el marco teórico vamos a sustentar lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo, es decir, lo vamos a fundamentar en un conjunto de referencias y antecedentes de alguien que ya habló de nuestro tema, porque obviamente nuestro tema involucra variables, involucra temas relacionados con lo que estamos hablando. Ahorita vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sistemas de captación de agua pluvial, y nosotros vamos a innovar en algo, en un material de esos sistemas de captación de agua pluvial o en el diseño de ese sistema de captación de agua pluvial, bueno, pues habrá otras personas que ya han desarrollado diseños similares con materiales diferentes, con técnicas y herramientas distintas, que es un poco lo que ustedes están haciendo, pero vamos a fundamentar nosotros lo que estamos haciendo con alguien que ya experimentó y que nosotros vamos a complementar un poco. Por eso es que el marco teórico fundamenta nuestra investigación, ¿ok? En este apartado de la investigación, el marco teórico explica de manera teórica y conceptual de lo que estamos hablando con nuestro tema, ¿ok? Por ejemplo, en el marco teórico vamos a explicar qué son los sistemas de captación de agua pluvial, los tipos de sistema de captación de agua pluvial que hay, cómo ha sido el desarrollo de esta técnica de captación de agua pluvial en México o en la zona en donde nosotros vayamos a desarrollar el proyecto,
cuáles son las características geográficas de la zona en donde nosotros vamos a experimentar con la nueva técnica de estructuras o de diseño de sistemas, de lo que estamos nosotros proponiendo. ¿Ok? El marco teórico en sí se compone de los antecedentes, que son investigaciones previas sobre el mismo tema que nosotros estamos desarrollando. Les digo, habrá personas que ya han desarrollado ese tema o han intentado explicar un poco de lo que nosotros también queremos explicar y bueno, eso es válido, eso lo vamos a estar trabajando nosotros y nos vamos a estar apoyando de esos antecedentes, ¿no? Y también se compone de la teoría, de lo que ya existe. Por ejemplo, ¿habrá algún método que ya exista y que nosotros queramos mejorar? Y entonces es ahí en esa teoría en la que nosotros nos vamos a fundamentar o en la que nosotros vamos a fundamentar nuestra investigación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros vamos a buscar autores que hablen de los conceptos relacionados con nuestro tema, ¿ok? Pero ahorita les voy a dar un tip para que veamos cómo vamos a desmenuzar nuestro tema para poder buscar información relacionada con este y que pueda fundamentar con antecedentes y teoría nuestro tema. Es decir, también nosotros, por ejemplo, vamos a consultar datos estadísticos, ¿no? Para fundamentar de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Alvarado Herrera, que está hablando sobre las barricadas estas para las inundaciones, ¿no? Él de alguna manera hace referencia o tiene que hacer referencia, perdón, a datos estadísticos relacionados con la cantidad de lluvia de manera anual, mensual, en esa zona en donde él está tratando de implementar esta nueva barrera, ¿no? Para prevenir las inundaciones. Entonces, va a consultar datos estadísticos que ya alguien tuvo a bien la tarea de recolectar esos datos, de hacer estudios para poder decir, en esa zona anualmente la precipitación pluvial es de tal cantidad, bla, 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 ¿no? Entonces, pero alguien ya lo hizo por nosotros y nosotros vamos a tomar esa información como referencia para poder sustentar nuestro proyecto de investigación. En concreto, el marco teórico es eso, el sustento, el fundamento teórico y de antecedentes de nuestra investigación. ¿Ok? Porque no todo lo vamos a decir nosotros como investigadores de este tema, sino se va a apoyar con otras investigaciones que ya hay, con otra teoría, con otros antecedentes que ya existen. ¿De acuerdo? Dice, un marco teórico debe ser una exposición coherente, ordenada y sucinta de la teoría que sustenta el trabajo. Debe prestar atención a los datos y referencias bibliográficos. ¿Por qué es importante prestar atención a los datos y referencias bibliográficos? Bueno, porque el trabajo ya lo hizo otra persona y no podemos colgarnos nosotros la medalla, ¿no? Si otra persona ya lo hizo, bueno, pues hay que referenciar quién lo hizo por nosotros y que estamos utilizando su información, ¿ok? Bueno, vamos a ver los videos y ahorita seguimos comentando esta parte del marco teórico. Ambos videos duran 10 minutos y corre el primero. Espérenme tantito. Cuando empezamos una investigación es muy común que nos pidan un marco teórico, pero puede ser que no tengamos 100% claro qué es o cómo se hace, o incluso puede ser que no tengamos claro qué tema vamos a ir. Razón en este
Cuando empezamos una investigación es muy común que nos pidan un marco teórico, pero puede ser que no tengamos 100% claro qué es o cómo se hace, o incluso puede ser que no tengamos claro qué tema vamos a investigar. Por esa razón, en este Habías Pensado veremos cómo hacer un marco teórico y algunas estrategias que he visto que le han ayudado a mis compañeros y alumnos. Este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción del video. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos y marco teórico, además de otros videos y cursos acerca de cómo hacer una introducción según la APA, hipótesis nula y de investigación, e incluso cómo escribir artículos científicos. De igual manera, si quieres algún video, dímelo en los comentarios. Ahora, el marco teórico ayuda a establecer los temas y estructura que se usará a través de tu trabajo y sirve para muchas cosas, pero las principales son: 1. Para que se note que tu investigación tiene respaldo científico; 2. Para que el lector sepa el problema que buscas resolver con tu investigación; y 3. Para que digas por qué tu investigación es importante. Para poder cumplir con esos tres objetivos, en el marco teórico se incluyen las variables que planeas medir, las relaciones que buscas entender y cómo se ha estudiado el problema previamente. Pero para poder hacer todo esto necesitas revisar artículos, libros y distintas referencias para saber exactamente qué se ha hecho y qué no se ha hecho en tu campo. A esta lectura de artículos, libros y distintas fuentes se le llama revisión de la literatura, y es importante para evitar que hagas un estudio acerca de un tema que pues ya se ha investigado un montón. Esto porque si no la revisas puedes investigar algo que ya se sabe, que sería algo así como si redescubrieras la rueda. Gastarías un montón de tiempo y recursos para descubrir algo que básicamente ya se conocía. Ahora, para hacer una buena revisión de la literatura se suelen revisar los artículos de investigación del tema en específico en los últimos 5 años, lo cual regularmente se hace por medio de distintas bases de datos que básicamente sirven para que puedas buscar y encontrar artículos científicos. Algunas de las más útiles para psicología y ciencias sociales son Elsevier, Psycinfo, ERIC, PubMed, JSTOR, Latindex e incluso Google Scholar. Pero si quieres te dejo una lista de bases de datos de artículos científicos en la descripción del video, junto con otros recursos que podrían ser de tu interés. Pero bueno, una vez que ya tienes una noción más o menos buena de qué se sabe y qué no se sabe acerca de tu tema de investigación, es hora de empezar el marco teórico. Para empezar a escribir tienes que saber que el marco teórico forma parte de la introducción, la cual regularmente está conformada por varias secciones. Primero, se da una descripción de los problemas y variables con las que se reportan. Segundo, se explica cómo se han estudiado anteriormente dichas variables. Tercero, se menciona el problema de investigación. Y cuarto, también se mencionan los objetivos del estudio. Regularmente se considera que los dos primeros puntos son el marco teórico y en conjunto los 4 puntos conforman la introducción de muchos artículos y tesis. Pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, imaginemos que nos interesa estudiar la personalidad. Entonces, empezamos con la primera parte, que es dar una definición de qué es personalidad. En este caso, como es un concepto psicológico, el diccionario de la Asociación Psicológica Americana podría ser una buena opción. La definición de personalidad de la APA puede ser un buen punto de inicio para escribir nuestro primer párrafo. Solo recordemos citar de dónde sacamos la definición de acuerdo al manual de publicaciones. Pero bueno, según el diccionario de la APA, la personalidad se define como una configuración de características y comportamientos que forman parte de la manera en que un individuo se ajusta a la vida, la cual incluye rasgos, intereses, motivaciones, valores, autoconcepto, habilidades y patrones emocionales. Una vez que tenemos una definición, puede ser que no nos convenza, así que si lo consideramos necesario, podemos buscar más definiciones en distintos libros, artículos científicos, o incluso podemos hacer nuestra propia definición basada de lo que leamos. Pero bueno, con una definición ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, como obviamente nuestro estudio no es el primer estudio de personalidad de la historia, revisamos pues qué se ha hecho anteriormente. A este proceso de revisión comúnmente se le conoce como revisión de la literatura. Para la revisión de la literatura se le suele pedir a los estudiantes que revisen todos los artículos científicos de los últimos 5 años, o si el tema no ha sido tan estudiado, puede ser de los últimos 10 años, o incluso en muchos casos se requiere que se revisen distintos libros del tema. Por ejemplo, en el caso de la personalidad es algo que se ha estudiado desde un montón de perspectivas. Entonces, lo que yo haría sería leer un poco de cada una de ellas, escribir unos párrafos de cada una y entonces, con base en el conocimiento que adquiera, elegir la que considere que es mejor para mi estudio. Pero antes de seguir avanzando, quiero decirte un consejo que a mí me ayuda a saber más de un tema de manera rápida y eficiente. Existen artículos llamados revisiones de la literatura, los cuales son básicamente un experto en el tema leyendo un montón de artículos explicando las
las distintas preguntas, las distintas posturas y básicamente explicando lo que él o ella considera lo más importante de un tema. Estos artículos de revisión de la literatura pueden ser muy útiles para saber de manera rápida y precisa cuál es el estado del arte de un tema que nos interesa. Ahora, si no hay artículos de revisión de la literatura, también puedes buscar metaanálisis, que básicamente son cuando un investigador revisa los resultados de un montón de estudios y saca conclusiones de todos esos resultados. Estos también pueden servir para hacer tu revisión de la literatura. O incluso puede ser que alguien haya hecho una tesis de un tema similar, y las tesis suelen tener marcos teóricos bastante amplios. Entonces, la tesis te puede servir como guía de cómo se hace un marco teórico. Aunque, una vez más, recuerda citar todos los trabajos que utilices como base. Pero bueno, imaginemos que para este estudio reviso los estudios pasados y decido que voy a utilizar la perspectiva de los 5 grandes factores de la personalidad. Entonces, ya sabiendo que voy a usar dicha perspectiva por encima de las otras, lo coloco de manera explícita en el documento. Por lo tanto, en este marco teórico hasta ahora va una definición, una pequeña sección donde se explican distintas perspectivas de la personalidad y una parte donde se explica que se trabajará con la perspectiva de los 5 factores de la personalidad. Una vez que se dice exactamente qué teoría se utilizará, el siguiente paso es empezar a hablar de dicha teoría. Por ejemplo, podemos mencionar que la teoría de los 5 factores de la personalidad está conformada por apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo, y entonces explicar cada uno de los factores. Podemos mencionar cómo esta teoría ha sido utilizada anteriormente para ayudar a resolver distintos problemas. Podemos mencionar las variables que se relacionan con la personalidad, o incluso podemos mencionar cómo han sido desarrollados los cuestionarios de personalidad basados en esta teoría. Todo va a depender de lo que queramos investigar, y de hecho, si tienes problemas con saber exactamente qué quieres investigar, te recomiendo que revises los artículos más similares a lo que quieres hacer o a lo que tienes idea, y que de ellos te bases para hacer tu marco teórico y tu estudio. Pero recuerda, siempre citando los artículos que revisaste. Por ejemplo, si queremos ver si esta teoría de la personalidad nos puede ayudar a seleccionar personal, podríamos hablar de diversos estudios que hayan puesto a prueba justo esta cuestión. Si nos interesa conocer la personalidad de distintas personas en alguna región, podemos hablar de estudios que hayan hecho algo similar en regiones cercanas y o lejanas. Pero una de las mejores recomendaciones que he escuchado es que el marco teórico va de lo general a lo específico. Por ejemplo, empezamos con la definición de personalidad, en donde la definición aplica para muchas teorías de personalidad. Después hablamos de todas las teorías de personalidad, o sea, hablamos de cosas generales. Pero luego hablamos de una sola teoría de la personalidad. Esto es más específico. Luego hablamos de esa teoría de la personalidad en el problema que nos interesa. Eso es muy específico, para posteriormente terminar hablando de la teoría de la personalidad en el problema y la población que hemos elegido, que es lo más específico que tenemos. Entonces tu marco teórico se tiene que ver como un embudo. Empiezas con cosas muy generales, vas pasando a cosas más específicas hasta que terminas hablando del tema que elegiste en la población o muestra específica que has elegido. Ahora, te recomiendo que conforme vayas leyendo los artículos, vayas escribiendo más o menos de qué se tratan, para que puedas irlos acomodando por temáticas, por temporalidad o como sea que tú lo necesites. Personalmente, yo siempre prefiero escribir algo, aunque me parezca muy malo, para posteriormente corregirlo. De esta manera, siempre estoy avanzando. O como diría la ahora famosa frase de Peter de Bryce, escribe ebrio, edita sobrio. Ahora, no estoy diciendo que tomes alcohol mientras escribes, estoy diciendo que escribas lo que se te ocurre. Lo escribes y posteriormente lo puedes mejorar. Otra de las cosas que recomiendo es que vayas poniendo títulos para indicar la idea principal de cada párrafo. Esto sirve para que puedas escribir más rápido y claro, porque con los títulos ya sabes qué es lo que has dicho y qué es lo que no. Por ejemplo, el primer párrafo busca dar una definición. El segundo párrafo busca presentar las distintas teorías de la personalidad. El tercer párrafo busca hacer una comparación entre las primeras dos y así sucesivamente. Y estos títulos serán muy útiles si necesitas agregar o quitar información. Pero bueno, supongamos que ya tienes escrito todo el marco teórico, pero te hace falta el problema y los objetivos. Lo que se recomienda es que busques alguna pregunta que no tenga respuesta en ninguno de los artículos que has revisado y que además puedas intentar resolver con tu estudio. Por ejemplo, imaginemos que no importa cuánto busquemos, no podemos encontrar si la personalidad puede dividirse en 6 factores en lugar de 5. Entonces escribimos exactamente eso. Y también escribimos que, por lo tanto, eso será lo que se hará en nuestro estudio. Buscar si la personalidad se puede dividir en 6 factores y no 5. Y por si tienes duda, no hay una longitud específica de un marco teórico, ya que hay artículos científicos de alto impacto que tienen marcos teóricos muy directos de menos de 5 hojas. Pero también hay tesis de más de 100 hojas de marco teórico, por lo que mi mejor recomendación sería que hagas tu marco teórico de la extensión que tú consideres necesaria. Por ejemplo, si tu trabajo es una tesis de licenciatura de la personalidad, pues revisa en tu escuela o pregúntale a tu tutor o compañeros acerca de tesis del mismo tema. Revisa cuál es la longitud del marco teórico
teórico y más o menos apunta a una longitud similar. Ahora recalco una vez más, todo documento que revises ponle las referencias de tu trabajo. Esto por ética y para evitarte problemas en un futuro. Pero vale, entonces para hacer tu marco teórico se revisa la literatura de los últimos 5 años acerca del tema que nos interesa. Se da una descripción de los problemas y variables que se reportan, se menciona cómo se ha estudiado anteriormente dicho tema, se busca alguna pregunta que todavía no tenga respuesta y posteriormente, basándote en lo que no se sabe, intenta hacer una pregunta de investigación y objetivos del estudio. Y por si tienes dudas, también tengo un video acerca de cómo hacer una pregunta de investigación y los criterios para hacerla pues bastante bien. Vínculo en la descripción del video. Y si tienes duda acerca de qué es una variable independiente o dependiente, puedes checar también mis videos acerca del tema. Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos, marco teórico, además de otros videos acerca de cómo hacer una introducción según la APA, de hipótesis y análisis de datos. Ahora, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos. Ok. Bueno, ahí más o menos ya quedó un poco más entendido el marco teórico. Hay que ver su tema, cómo de su tema hay que ver de qué conceptos estamos hablando en cada uno de los temas para que de ahí empecemos a buscar información o antecedentes de ese tema relacionado, ¿ok? Ahorita les voy a poner otro video en donde vamos a ver cómo lo vamos a estructurar, cómo vamos a estructurar el marco teórico con temas, ¿no? Capítulo 1, tema 1, tema 1.11, tema 1.12, tema 1.13 y así, ¿no? Tema 2, 2.1, 2.2, 2.3. Ahorita lo van a ver en el siguiente video. Y ahorita hacemos un ejemplo con lo de ustedes, ¿ok? Para que quede estructurado. Ahí va el otro video. Espérenme. Okay, ya no me puedo salir de aquí. Ya me salí de aquí del Classroom. Ay. Esperen. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el marco teórico como el que ustedes están viendo, así que comenzamos. Para llevar a cabo el objetivo del video, lo hemos dividido en 3 partes. En el primero, señalamos qué es el marco teórico, es decir, su definición. En la segunda parte, señalaremos cómo debemos elaborar o redactar el marco teórico. Tenemos una serie de tips que serán muy importantes para su elaboración. Y como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a poner un ejemplo de cómo quedaría redactado un marco teórico a partir del tema que hemos estado trabajando en los anteriores videos sobre los puntos que debe llevar un proyecto de investigación, que es el de clima organizacional y calidad de servicio al cliente. En esta primera parte, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es una parte esencial en el proyecto de investigación. Constituye el andamiaje teórico conceptual de nuestro estudio. Sin una adecuada base teórica, nuestro trabajo carecerá de sustento. En esta segunda parte del video tendríamos que preguntarnos cómo elaborar un marco teórico, cómo redactarlo. Para la elaboración de un marco teórico es importante tomar en cuenta los siguientes pasos. 1. Tener claramente delimitado el tema de estudio. Esto permitirá determinar las variables de estudio que se describirán y analizarán en el marco teórico.
Recuerden que ya hicimos un video de cómo elegir y delimitar nuestro tema de estudio y ahí señalamos nuestras variables. Número 2. Elaborar un índice tentativo del marco teórico. Con las variables de estudio identificadas en el tema, diseñamos un índice con temas y subtemas que nos sirva de guía para su redacción. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo como el que hemos estado elaborando, de clima organizacional y calidad de servicio al cliente, el índice podría quedar de la siguiente forma. Si consideramos el marco teórico como número 1, entonces el 1.1 sería clima organizacional, que es la primera variable de nuestro estudio. 1.1.1, su definición. Recuerden que siempre debemos empezar con la definición de la variable de estudio. 1.1.2, sus dimensiones. 1.1.3, la teoría de Likert, que es la teoría que nosotros vamos a ocupar para la operacionalización de nuestras variables y que va a dar sustento a nuestro trabajo. 1.1.3.1, variables causales o independientes, que son derivadas precisamente de esa teoría de Likert. 1.1.3.2, variables intermedias. 1.1.3.3, variables finales o dependientes. 1.1.3.4, clima de tipo autoritario. 1.1.3.5, clima de tipo participativo. 1.1.3.6, el cuestionario de Likert, que es el instrumento que nosotros vamos a aplicar a nuestra población de estudio. 1.1.4, teoría de Litwin y Stringer, que será otro de los autores de nuestro trabajo. De hecho, tenemos estos dos, Likert y Litwin y Stringer. 1.1.4.1, definición. 1.1.4.2, dimensiones. Y con eso terminaríamos la primera variable, que es del clima organizacional. Pasamos a la segunda variable, calidad del servicio al cliente. 1.2.1, definición. 1.2.2, instrumento, es decir, en los instrumentos que se han utilizado para medir la calidad del servicio al cliente y cuál vamos a utilizar nosotros. Si ustedes se percatan, aquí yo señalé dos teorías, las cuales van a ser muy importantes en nuestro trabajo. Ustedes deben también señalar cuáles serían sus teorías base para su trabajo. Por supuesto, este índice no se coloca en alguna parte del proyecto, pero como se los indiqué, sirve de guía para redactar nuestro marco teórico. Siempre hay que considerar que este es tentativo, es decir, es posible modificarlo, dependiendo principalmente de que la información de dichos temas y subtemas estén disponibles. Número 3. Hacer un mapeo, revisión bibliográfica y o revisión de la literatura. Una vez que tenemos establecidos los temas y subtemas, buscamos información de estos en fuentes documentales escritas y no escritas, tales como libros, revistas especializadas, periódicos, páginas de internet confiables, documentales, videos, entre otras. 4. Redactar el marco teórico. La redacción del marco teórico siempre debe ser clara y concisa, respetando las reglas gramaticales y ortográficas. Recuerden redactar siempre en tercera persona. Ya hemos hecho videos al respecto de cómo redactar un texto en tercera persona. Los trabajos científicos no deben estar elaborados en primera persona. Siempre hay que colocar las fuentes que hemos utilizado, es decir, hay que citarlas, para evitar que nuestro trabajo sea considerado un plagio. Es recomendable no utilizar demasiadas citas. Debemos parafrasear los textos o información que usamos. También hemos hecho videos de cómo parafrasear un texto, que es redactar un texto con nuestras propias palabras, siempre respetando las ideas del autor. Después de cada cita o texto parafraseado, hay que hacer una reflexión personal, así estaremos dando nuestro punto de vista sobre el tema. 5. ¿Cuántas fuentes de información debemos utilizar? Eso dependerá del tema y de las fuentes disponibles, aunque en algunas instituciones y o asesores establecen de antemano el número de estas, incluso los tipos, es decir, señalan cuántas deben ser de libros, cuántas de revistas y páginas de internet. Lo que sí es necesario es que estas no sean mayores de 10 años de antigüedad, aunque esto también dependerá de lo que te solicite la institución o asesor, porque en algunas ocasiones existen obras que son consideradas clásicas e importantes que las incluyas en tu trabajo y que rebasan estos 10 años de antigüedad. 6. ¿Qué tan amplio debe ser el marco teórico? También depende de lo que establezca la institución y el asesor. A veces solo solicitan un esbozo de este en el proyecto y en otras que esté elaborado completamente. La mayoría de las veces, el marco teórico redactado en el proyecto de investigación se convierte en el capítulo 1 de nuestra tesis.
Si consideramos los puntos que acabamos de mencionar para redactar el marco teórico, lo primero que tenemos que hacer es corroborar efectivamente que hayamos colocado todo lo que son los temas y subtemas en este índice tentativo. Lo podemos revisar a continuación. Aquí vemos que tenemos lo que sería la primera variable, el clima organizacional. Después tenemos la definición, las dimensiones, la teoría de Likert. Luego, las variables causales o independientes, las variables intermedias, las variables finales o dependientes, el clima de tipo autoritario, el clima de tipo participativo, el cuestionario de Likert, la teoría de Litwin y Stringer, su definición, las dimensiones, la segunda variable de estudio, calidad de servicio al cliente, definición, instrumento. Y entonces tenemos todos los puntos que hemos señalado en nuestro índice tentativo. Es decir, encontramos toda la información para su redacción. Es importante que en cada punto que vamos a redactar hagamos una breve introducción con nuestras propias palabras, como es en el caso de la definición. Decimos que desde hace unas décadas el estudio del clima organizacional despertó el interés entre los investigadores. Y entonces vamos a señalar cuáles son estos conceptos o estas definiciones que se han hecho. Como también se mencionó, es muy importante que en la redacción nosotros citemos al autor que nos está ofreciendo esa información para evitar el plagio. Aquí decimos para Giles 1988, citado en Brunet 2004, y entonces tenemos lo que sería la definición de lo que es el clima organizacional. Como podemos observar, tenemos una cita que rebasa los 10 años, pero también les comenté que dependerá mucho de si tu asesor te lo permite o la institución, pues puede considerar que este autor es fundamental dentro de tu trabajo. Después de que tú citas o parafraseas a un autor, señalar nuestra reflexión acerca de estas citas, porque si no, entonces, aunque tu trabajo no tendría plagio, pues lo estás citando, sería abusar de las citas. Nuevamente tenemos una cita de Guillain y Gill del 2000 y después nuestra propia opinión. Cuando nosotros terminemos un apartado, es importante que con nuestras propias palabras señalemos la importancia del siguiente apartado y cómo se conecta con, obviamente, el que acabamos de terminar. Aquí decimos, a continuación se realizará un análisis de las dimensiones y la forma de medir y evaluarlas desde la perspectiva de diversos autores, lo que será un preámbulo de la propuesta de los modelos de Likert y de Litwin y Stringer, que son la base de la presente investigación. Siempre hay que remarcar cuál es la base de nuestro trabajo de investigación, cuál es esta base teórica, porque a partir de ello, quienes lean el trabajo se darán cuenta de la prioridad que le estás dando o por qué estás mencionando a estos dos autores en tu marco teórico. En cuanto a la teoría de Likert, que es la base de este trabajo, si se percatan, nosotros lo que estamos haciendo primero es una breve biografía o una breve introducción sobre aspectos generales del autor. Lo que se te recomienda es que si tú vas a utilizar a un autor como base de tu trabajo, será muy importante ir directamente a las obras de ese autor. Hacerlo indirectamente, es decir, a través de otros autores, nos va a permitir en este caso tener una perspectiva, un enfoque a partir de ese autor, lo cual no es malo, simplemente que es mejor hacerlo directamente para que tú tengas tu propia idea de lo que propone ese autor. Y así también hicimos con los otros apartados, por ejemplo, el de la teoría de Litwin y Stringer, explicar su definición, las dimensiones, directamente o a través de otros autores. Y finalmente vamos a llegar a lo que sería la última variable, que es calidad de servicio al cliente. Iniciamos con una breve introducción. Siempre en cada apartado será importante hacer esta breve introducción. Vamos con la definición de lo que es calidad de servicio al cliente y después el instrumento, que en este caso será el instrumento que también nosotros vamos a aplicar para nuestra población de estudio. Y entonces aquí señalamos que es la encuesta Ceruqual y ya decimos quiénes son los autores que lo establecieron y en qué consiste esta herramienta y la importancia que esta tiene. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Quedó más o menos claro? Ahorita lo hacemos con uno de sus ejemplos, no sé, el que ustedes me digan. Y obviamente, como vamos, o sea, ya se dieron cuenta de algo, o sea, estamos hablando de un proyecto de investigación que tiene un tema determinado. Ese tema determinado involucra varios conceptos. Entonces, ya se dieron cuenta la verdadera importancia de determinar bien el tema, desde el nombre del tema, desde el planteamiento del problema que contiene el objetivo, las preguntas de investigación, la justificación, y ahora plantear adecuadamente la hipótesis a partir de lo que venimos arrastrando de información desde que planteamos el tema o sugerimos el tema sobre el cual íbamos a trabajar.
Entonces, es importante porque todo lleva una consecuencia. O sea, del tema vamos a sacar todo, vamos a sacar el planteamiento del problema, vamos a sacar el objetivo, la justificación, las preguntas de investigación, la hipótesis, vamos a sacar todo del tema que estamos proponiendo. Entonces, es importante que lo tengamos bien definido. ¿De acuerdo? ¿Cuál quieren que veamos? ¿O agarro uno al azar o ustedes me dicen cuál vemos? ¿Quién dijo yo? ¿Piña? ¿El tuyo? No, bro, al azar mejor. ¿Por qué no? ¿No? El de. Profesora, Sí. am, bueno, sobre esto, bueno, después para el segundo parecer tendría que ser el primer capítulo, ¿verdad? Ajá. Em, pero bueno, es que sí, justamente, como hay varios, hay distintos temas, ¿no? Que comprenden en general, el desarrollo del proyecto. Entonces, no sé si, por ejemplo, en mi caso de que yo estoy hablando de inundaciones, o sea, tenga que dedicar un capítulo sobre los métodos preventivos contra las inundaciones como tal. Así es, sí. Si quieres empezamos a ver el tuyo. Lo estructuramos más o menos, tú lo acabas de detallar y ya te digo, obviamente no, si quieren no desarrollar el primer capítulo, es un capítulo de todo el marco teórico. Si quieren desarrollar el capítulo 2, el 3, el 5, no sé. Ahora, ¿cuántos capítulos lleva su marco teórico? Los que requiera, ¿no? Depende del tema que estamos trabajando. Entonces, no sé si quieras, Oscar, compartir tu pantalla tu trabajo en Word o yo lo comparto. Como usted diga, no hay problema. A ver, compártelo. Comparte tu Word, tu protocolo, el archivo de tu protocolo. Compártelo en la parte de, bueno, pero vamos a enlazarnos, ¿sabes qué? Vamos a enlazarnos a la siguiente liga porque si no vamos a interrumpirlo, ¿no? Ok. Nos conectamos a la siguiente, lo compartes y ahorita lo estructuramos. Ok, gracias. Mm, Ya si quieres, Oscar, compartirnos tu...
Muy Sí, bien. bueno, es ya que está la hipótesis y, bueno, lo que tenía el formato, ¿no? De marco teórico. Perfecto. Dice la hipótesis, implementar una estructura de contención hecha con polipropileno de fácil instalación y transporte en las calles del municipio de Ixtlahuaca, que disminuirá un 80% la cantidad de agua pluvial que impacte a las casas habitación. Entonces, nada más ahí en la redacción de la hipótesis, vamos a cambiarle un poquito. Dice, implementar una estructura de contención hecha con polipropileno de fácil instalación y transporte en las calles del municipio de Ixtlahuaca. Quítale el qué y nada más dejamos disminuirá porque estás afirmando. Disminuirá en un 80% la cantidad de agua pluvial que impacte a las casas habitación. Ahí nada más. Es quitarle ese qué porque le cambia el sentido. ¿Vale? Y bueno, ya, entonces estamos hablando de estructuras de contención, ¿no? Estamos hablando de el material con el que se va a elaborar, que es el polipropileno. Estamos hablando de la cantidad de agua pluvial y estamos hablando de, en general, del municipio de Ixtlahuaca, ¿no? Entonces, todo eso nos tiene que quedar bien claro a los lectores del proyecto para saber qué onda con eso, qué está pasando con esa investigación. Entonces, el primer capítulo podría ser que hablaras de dices tú ahí de la zona de estudio, me parece bien. Puedes empezar a hablar del municipio de Ixtlahuaca relacionado con, o puedes hablar de la cantidad de agua pluvial en el municipio de Ixtlahuaca o cómo son las lluvias en el municipio de Ixtlahuaca, ¿no? Entonces, a lo mejor capítulo Te voy a 1, poner unas como notas, más bien. exactamente. En capítulo 1 se podría llamar cantidad de agua pluvial en Ixtlahuaca, por ejemplo, ¿no? O lluvias en Ixtlahuaca, no sé, como lo quieras llamar, pero nos estamos refiriendo a eso. Ponle ahí. El tema 1.1 tendría que ser, así es el capítulo, así se llama el capítulo. El tema 1.1 tendría que ser ubicación geográfica de Ixtlahuaca, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver, mucho tiene que ver la ubicación geográfica donde está, ¿no? El clima, ubicación geográfica de Ixtlahuaca. Ok. Y ahí vas a poner la ubicación geográfica. 1.2, datos de clima o clima en el municipio de Ixtlahuaca, ¿no? 1.3, inundaciones antecedentes de inundaciones o inundaciones en el municipio de Ixtlahuaca, ¿no? Y ahí vas a hablar un poco de los antecedentes de el registro de inundaciones que ha habido en el municipio. Ahí en el 1.3 puedes poner 1.31 abajo de ese, que pertenece a ese mismo tema, abajo. 1.31, ahí podrías hablar de cantidad de daños o no sé, datos de los daños a causa de las inundaciones en Ixtlahuaca, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el año 2000, la pérdida de las inundaciones fue de 1 millón de pesos. En el 2002 fue de 5 millones de pesos y así ha ido creciendo, no sé. ¿Sí me explico? Sí. 1.32, daños,
daños en vidas humanas, si se pudiera decir, ¿no? A lo mejor no materiales, sino en vidas humanas también, porque tanto pudieras contribuir con tu estructura hasta para poder salvar vidas humanas, ¿no? Podría ser. Lo que quiero explicar es que de un tema salen otros relacionados con, y es aquí en donde los podemos ir desmenuzando, ¿ok? Ok. ¿De qué más podríamos hablar de Ixtlahuaca? Su ubicación geográfica, su clima, el registro de las inundaciones que ha tenido, los daños que ha tenido. ¿De qué más podríamos hablar del municipio? Yo creo que un poco del desarrollo urbano, ¿no? De cómo está estructurado, ¿no? 1.4, desarrollo urbano en Ixtlahuaca. ¿Ok? 1.5, hasta cabría ahí 1.5, no, porque ya hablarías ahí de cómo son las estructuras, ¿no? En desarrollo urbano hablarías de 1.41, tipo de construcciones o de estructuras que se encuentran ahí en Ixtlahuaca, ¿no? Sí. O sea que a lo mejor no todas son casas habitación, sino también son edificios, sino también son edificios de 20 pisos o en su mayoría son casas habitación de tipo Infonavit y eso, no sé. ¿Sí? Sí, ok. Vámonos al capítulo 2. En el capítulo 2, ya si le quieres poner ahí más temas, bueno. Pero ya vieron el desglose jerárquico que vamos teniendo de los temas. Conforme se van relacionando y conforme van surgiendo, pues ahí se les va poniendo. Vamos a hablar del tema punto 2 y en el capítulo 2, perdón, hablaríamos entonces de de las estructuras de contención de agua, ¿no? No sé. O de... Ajá. ¿Cómo decirle? De medidas preventivas, ¿no? De las inundaciones con medidas... sí, es que no sé si está la palabra de estructuras también aquí, pero... Sí, porque al final, si hablamos porque aquí vamos a tener que hablar de las medidas de prevención o preventivas muy rústicas, como son los costales de tierra, ¿no? Entonces sí, pone medidas de prevención para inundaciones en casas habitación o, sí, ¿no? O para casas habitación o para zonas urbanas, no sé cómo lo quieras manejar. Me gusta eso de zonas urbanas. Ok, para zonas urbanas. 2.1, vallas de costales de arena, o no sé cómo le puedas poner ahí, ¿no? Sí, de hecho yo tengo algunos ahí notados. Bueno, ahorita no los tengo presentes, pero sí tengo unos 4 más comunes. Perfecto. Y ahí entra la de estructuras, no con polipropileno, pero las que son similares a las que quieres hacer, pero de otro material, supongo, ¿no? Eso sería en el mismo capítulo, ¿verdad? En el mismo capítulo, sí. Porque vamos a dedicar otro capítulo a hablar del polipropileno y cómo lo vamos a adecuar a la estructura de contención que tú quieres. Entonces, un capítulo a lo mejor va a ser exclusivo de eso para hablar entonces ahí, en ese capítulo 3, de la estructura de contención ya de polipropileno y le vas a poner, ¿cómo te diré? Las características que se requieren, como por ejemplo de fácil instalación o el transporte, ¿no? La logística de transporte, ahí ya en ese capítulo 3. Ok. ¿De acuerdo? Y sí, bueno, ya desagregado ese ejemplo, esa estructura del marco teórico, eso es lo que vamos a calificar en segundo parcial
toda la estructura, así como la está haciendo Oscar, toda la estructura, capítulo 1, el tema tal, tema 1.1, fulano, tema 1.11, así. Todo el temario, eso es lo que vamos a calificar en segundo parcial, más el desarrollo de un capítulo. Puede que Oscar elija desarrollar el capítulo 1, el capítulo 2 o el capítulo 3, el que quiera, pero lo van a desarrollar como lo vieron en el video, ¿no? Con referencias bibliográficas. Ahora, vamos a recordar que nuestras referencias las vamos a administrar desde la parte de referencias del Word, ahí donde dice referencias. Dale ahí, por favor, Oscar. En la parte de referencias, acuérdense, en la pestaña de referencias dice administrar fuentes. Y ahí en administrar fuentes vamos añadiendo toda la bibliografía, ya sea que se trate de libros, de revistas científicas, de artículos de revista científica, de páginas web especializadas, de instituciones como el INEGI, como el Sistema Meteorológico Nacional, ¿ok? Las fuentes que son las requeridas para tu estudio. ¿De acuerdo? Tienen que estar ahí sí o sí, O sea, ahí tienen que estar porque al final de nuestro protocolo vamos a tomar la bibliografía y la vamos a pegar ahí, pero la tienen que ir administrando desde ahí, desde el Word. Por eso estamos trabajando el protocolo desde el Word. ¿Ok? Y además porque esto nos facilita el poner las referencias en formato APA. Ya vieron que ahí en la sección de citas y bibliografía viene ya el formato APA y ya nada más lo insertan en donde van a parafrasear cómo escribir el marco teórico. Entonces, antes de que empecemos a hacer un ejercicio de cómo parafrasearlo, se les va a quedar de tarea estructurar el marco teórico con temas y subtemas que va a llevar su marco. Esa es la tarea para la siguiente clase, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No probar. Entonces la tarea va a ser estructurar marco teórico, que es poner el índice. Lo voy a poner entre paréntesis y voy a poner índice del marco teórico, ¿no? Dejo de presentar, ¿verdad, profesora? Sí, por favor. Ese índice del marco teórico es completo, para la próxima clase. Y tiene que ir exactamente qué tema con subtema y todo, qué tema sale de ese otro tema y qué sale de ese subtema, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces déjenme, les acabo de poner la tarea. Estructurar el marco teórico del protocolo de investigación en un índice en el apartado de marco teórico del documento del protocolo. La entrega es el mismo archivo del protocolo, pero actualizado obviamente, ¿no? Porque traen arrastrando todo lo demás. ¿De acuerdo? Nombre del archivo. Nombre completo. Estructura MT, del marco teórico. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces,
No sé si haya alguna otra duda, algún comentario. Tienen que consultar, obviamente, desde el inicio, desde que hicieron la justificación, tienen que consultar bibliografía, fuentes de información. Tienen que verificar que las fuentes de información sean válidas, ¿no? Sean científicas, sean de buena fuente. ¿De acuerdo? Voy a pasarles lista. Aguilar González. Presente, profesora. Alvarado Herrera. Presente, profesora. Amarillo García. Presente, profesora. Cortés Miranda. Presente, profesora. Aquí. Espinosa Guerrero. Presente. Félix Segundo. Presente, profa. García López. Gutiérrez Cid. Hernández Samperio. Ya te vi, Hernández. Herrera Hernández. Presente, maestra. Hinojosa Guzmán. Jiménez García. Lugo Pérez. Presente, profe. Miranda Pérez. Presente, profesora. Pérez García. Pérez López. Presente, maestra. Piña Cerón. Presente, profa. Piña García. Presente, profesora. Ramírez Peñalosa. Presente, profesora. Reséndiz Torres. Ruiz Neri. Aquí, presente, profesora. Sánchez Correa. Presente, profesora. Valdés Morales. Presente. Villagrán Mendoza. Presente, profesora. Juan Cruz. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente clase. Tienen hasta el miércoles para entregar el marco teórico, hasta el miércoles de la siguiente semana. ¿Ok? Por cuestiones médicas voy a estar asistiendo a algunas citas al ISSSTE y a veces no me da tiempo de llegar ese día, pues me reprograman las citas así. Y entonces, por eso les aviso que recorremos la clase para el miércoles, ¿no? Pero de que nos vemos esa semana, ¿ok? Si no nos vemos el lunes, nos vemos el miércoles. Yo les pongo ahí en Classroom, ¿vale? Sí, profa. Bueno, que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Cuídense mucho, profa. Nos vemos. Adiós. Nuevamente, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.